Buenas alfas, bienvenidos al video número 12 en la playlist acerca de cómo operar criptomonedas de forma institucional. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo determinar un buen contexto para operar, así que si te interesa cómo podés aumentar tu probabilidad al máximo, te recomiendo que te quedes hasta el final. Y ahora sí, comencemos. Seguramente me han escuchado en anteriores videos mencionar que una oportunidad no es de alta probabilidad o mejor que otra simplemente por verse bien, sino que eso depende pura y exclusivamente del contexto en el cual se encuentre ese patrón que nosotros estamos viendo. Y ese contexto depende pura y exclusivamente de temporalidades mayores. Por ejemplo, si nosotros estamos operando en H1, nosotros tenemos que ver el contexto de una temporalidad diaria, por ejemplo, para ver en dónde se encuentra ese patrón de H1. Entonces, si nosotros logramos alinear el contexto, que se encuentre ese trade en un muy buen contexto, además de verse con un muy buen patrón, nosotros vamos a estar subiendo nuestra probabilidad al máximo y obviamente va a haber una pequeña parte que no podremos controlar, que obviamente puede llegar a hacer que se nos vaya stop loss, pero en general vamos a aumentar muchísimo la probabilidad de que esa operación sea ganadora. Es necesario entender que los movimientos que representan un cambio de tendencia van a ser los movimientos más difíciles de tomar, obviamente, porque son los que más beneficio entregan. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos tomar un movimiento de H1 en M15, a mí me va a representar un cambio de tendencia. Entonces, cuando yo quiera ir a M15 a confirmar esa entrada, obviamente puedo encontrar manipulaciones. Y justamente eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Encontrar el contexto adecuado para saber cuándo un cambio de estructura o un posible cambio de tendencia es válido o no. Obviamente, en muchos casos, cuando nosotros vemos un trampeo, vemos que cumple con algunas características de un cambio de tendencia. Y nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo hacemos para determinar si nosotros estamos en un posible cambio de tendencia real o simplemente es un trampeo porque el mercado va a ir hacia el lado contrario? Entonces, justamente el contexto a nosotros nos va a ayudar a determinar dónde podemos llegar a encontrar un cambio de tendencia, y a ese patrón de manipulación y de cambio de tendencia que nosotros podemos encontrar, obviamente aumentarle la probabilidad. Lo primero que nosotros vamos a tener que hacer para determinar si un patrón de cambio de tendencia es de alta o baja probabilidad es justamente determinar en dónde tenemos nuestros order block. Justamente acá, en este caso, nosotros tenemos marcado este order block a modo de ejemplo en esta zona de acá abajo. Y atención, porque acá nosotros representamos con este círculo de color verde en estos tres casos en donde se estaría produciendo el patrón de cambio de tendencia para entender en dónde nosotros podemos llegar a encontrar los mejores trades y los de más alta probabilidad. Justamente al sumar un order block, justamente también al sumar un Fibonacci, una manipulación, tendencia general y realineamiento, junto con todas estas herramientas podemos hacer que nuestro trade realmente sea de muy alta probabilidad. Así que justamente lo que vamos a ver en esta instancia es en dónde se puede producir esos patrones y de qué forma pueden estar representados estos patrones que menciono, justamente haciéndole zoom de alguna forma a este círculo que nosotros tenemos marcado en estos tres ejemplos. Comenzando con el primer ejemplo, que es este del lado izquierdo, donde vemos que se produce ese patrón en un nivel que es anterior al 62%, por ejemplo el 50%, el 38%. Yo en lo personal no lo tomo como válido, a menos que acá nosotros tengamos un order block que sería de continuación, ¿ok? Un patrón de continuación, pero en lo general no suelo tomar esos niveles. Me gusta principalmente que como mínimo llegue del 62 hacia abajo, en este caso, como para nosotros tomar un order block. Así que en este caso, como mencioné anteriormente, a modo ejemplo, vamos a estar tomando, digamos en este caso el valle, ¿ok? Como el último order block para ejemplificar en este caso, y lo tomé desde el nivel 79%. En caso de que no sepa marcar los order block,
Te voy a dejar acá arriba un video para que puedas ir a verlos y de qué forma ustedes pueden estar trazándolos de forma correcta. En este caso también otro consejo para las personas que se están iniciando es que si no saben marcar el order block, generalmente vayan y marquen del 79% hasta el 100% en este caso de FIBO y directamente ya utilicen eso. Para marcar de forma correcta los order block obviamente hay que tener un poquitito de experiencia y ver cómo va reaccionando para determinar si nosotros vamos a elegir marcarlos desde la mecha o desde el cuerpo, porque obviamente eso va a ser totalmente decisión personal que tanto quieran arriesgarse a perder la entrada por entrar más precisos o menos precisos y arriesgar un poco más de riesgo-beneficio. Así que eso es pura y exclusivamente personal, así que si todavía están iniciando, lo que pueden hacer es justamente eso. En el 79% marcan el order block y listo, como estamos haciendo en este ejemplo. En primera instancia, nosotros si vemos acá este patrón de cambio de tendencia, muy probablemente, en mi opinión y en lo que yo aprendí en todo este tiempo, es que suele ir a trampear estos patrones, ¿no? Que nosotros acá muy pocas veces vamos a ver al mercado realmente reaccionar y continuar su tendencia a romper hacia arriba. Así que si no llega hasta ningún nivel de estos, que es el primero, el 62%, yo no lo tomo y considero que puedo ser trampeado muy fácilmente. Así que ese sería el primer ejemplo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros estaríamos en H4 con una tendencia alcista, ok, una tendencia general alcista, y esto lo podríamos estar encontrando en M15 o en M30 directamente, y podríamos estar considerando que acá podemos ver un cambio de tendencia porque se viene un movimiento de H4 y en realidad simplemente es un trampeo para seguir retrocediendo y luego lanzar realmente su movimiento. Así que después en el segundo ejemplo que nosotros tenemos acá, estamos en H4 también, pero el patrón nosotros vemos que se produce en el primer nivel de FIBO. Acá hay un tip que hay que tener en cuenta y es el siguiente: nosotros a partir del primer nivel de FIBO ya estamos válidos a buscar una confirmación al alza, por ejemplo en seguir la tendencia de temporalidad mayor. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando el order block está un poquitito más abajo de donde está dando el patrón, si nosotros vemos que hay un doble suelo en este caso, o un hombro cabeza a hombro que me está representando un posible cambio de tendencia al alza, muchas veces lo que pasa es que trampea el mercado, manipulan hasta el order block y recién en el order block ahí dan el movimiento real. Así que cuando pasa esto, yo en general suelo esperar que vaya al order block directamente, porque prefiero evitar ser trampeado si yo estoy queriendo entrar antes en esta falsa confirmación, porque obviamente esto está actuando de manera que sea una falsa confirmación para los que están esperando el movimiento, por ejemplo en el 62 del FIBO en este caso. Entonces esas personas ven el cambio de estructura, por ejemplo, y están queriendo comprar. Así que yo lo que hago es directamente esperar a mi order block y si no llega, buscaré otra oportunidad, pero de esa forma yo me evito esa trampa que puedo llegar a estar cayendo si yo busco confirmaciones antes. Así que eso por un lado. Después, otra cosa interesante también es que en temporalidades muy pequeñas de scalping como M5, M1, puede que el mercado no llegue precisamente al order block porque son temporalidades muy rápidas. Entonces el mercado, cuando viene con volatilidad, muchas veces no llega hasta el order block, entonces está permitido quizás a partir de el 62 o el 75 diría yo, empezar a buscar confirmaciones en temporalidades menores. Pero siempre que vos veas que el precio alcanzó el order block, va a ser mucho mejor y va a ser de mayor probabilidad que si no lo alcanzó. Si te está gustando esta información, te invito a que dejes tu like y te suscribas a nuestro canal. También aprovecho el espacio para invitarlos a nuestras sesiones en vivo los días lunes a las 15 horas y los días miércoles a las 21 horas horario Argentina. Vamos a estar analizando las altcoins que nos pidan por el chat y las más interesantes del mes, así que los veo ahí. Y ahora vamos con el tercero, que es el de mayor probabilidad. Si nosotros tuviéramos que enumerar de menor a mayor probabilidad entre estos tres, tendríamos el de menor probabilidad del lado izquierdo, el de probabilidad media, el del medio, porque todavía podríamos tener la oportunidad de que el mercado nos manipule para llegar al order block y luego dar el movimiento, y ya el tercero sería el de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque ya estamos en una zona de reversión, ya llegamos al order block. Entonces, si nosotros vemos ahí un patrón de cambio de tendencia, eso quiere decir que muy probablemente tengamos una confirmación a lo que sería el cambio de tendencia en temporalidad menor. Por ejemplo, en M15, M30, nosotros estamos viendo un cambio de estructuras, así que si llegamos al order block podemos llegar a estar hablando de un patrón de alta probabilidad. Entonces, también lo que hay que tener en cuenta es justamente
que si nosotros encontramos una manipulación antes de ese cambio de estructura, de ese posible cambio de tendencia, nosotros también vamos a estar sumando una alta probabilidad para que esa manipulación sea el fin de la tendencia anterior y ahora sea el nuevo cambio de tendencia hacia la dirección de temporalidad mayor. Entonces de esta forma nosotros tenemos ahí dos confirmaciones sumadas al order block, en total serían 3, para determinar si nosotros estamos en un escenario de alta probabilidad o de baja probabilidad. Y ahora vamos con algunos ejemplos en el mercado real. Recuerden que estos patrones no siempre van a ser perfectos, entonces muchas veces vamos a tener que tener el ojo bastante afilado para poder detectarlo. Pero en este caso lo que estamos viendo es justamente un posible hombro cabeza hombro. Tenemos acá hombro, cabeza y el segundo hombro podemos determinar que es todo esto así. Y a partir de eso el mercado rompe hacia arriba, rompe estos máximos con ese movimiento que produjo al alza acá. Entonces justamente ahí están dando indicios de compras. ¿Y qué es lo que pasa? Los que quieren comprar colocan sus stops todo por acá, por debajo de este suelo. Colocan los stops a compras, ¿no? Esperan un retroceso, por ejemplo, tiran un FIBO o algo así. Y a partir de que el mercado cae, acá generan en una temporalidad menor un cambio de tendencia. Nosotros acá podemos ver quizás en H1 o en H4 un cambio de tendencia al alza. Y a partir de eso hay gente que mete compras. ¿Y dónde se protege? Justamente debajo de este suelo. Debajo de lo que sería este suelo también de acá. También los que quieren ir un poco más seguros se protegen debajo de este suelo. Entonces justamente acá da inducción a compras para que esas órdenes sean ejecutadas. Y a partir de eso el mercado va a buscar esa liquidez que se genera por debajo de estos suelos. Entonces fíjense cómo lo que era un posible hombro cabeza hombro ya directamente termina siendo trampeado y el mercado va hacia el lado contrario. Acá también lo que podemos observar es que tenemos otro toquecito acá en esta área, que tendríamos un doble toque de cada lado. Entonces acá podríamos estar observando una zona interesante para los traders que no tienen esta información. Así que justamente también acá en esta área puede este patrón ser justamente una inducción a compras para que ejecuten órdenes a la compra. Y acá obviamente coloquen su stop por debajo de este suelo y luego ir a buscar y llevarse más plata. Entonces justamente es por eso que estos patrones muchas veces no van a estar dibujados de forma perfecta y vamos a tener que tener el ojo bastante afilado. Fíjense que después de eso el mercado comenzó a caer bastante, a partir de ahí comenzó a caer fuerte. Así que ahí tenemos un buen ejemplo de lo que podría llegar a ser un hombro cabeza hombro. Y ahora vamos con un ejemplo de lo que sería un doble suelo. Acá nosotros podemos ver un doble suelo que es válido, aunque no se vea de una forma tan clara. Nosotros vemos que justamente esta mecha que tenemos acá es para que los traders novatos, los traders que no tienen esta información, metan compras porque piensan que el mercado va a comenzar a subir. Acompañado de eso, ¿qué es lo que podemos ver? Un cambio de tendencia falso, ¿ok? Con la ruptura de estos techos acá que tenemos con este movimiento alcista que podemos observar acá. Y a partir de eso también vemos que acá cuando el precio comience a bajar un poco, nosotros encontraríamos órdenes de compras esperando que el precio suba con stop loss por aquí debajo. Así que estaríamos acumulando todo liquidez por esta zona, tendríamos stops por acá, así que es muy probable que el precio vaya a buscarlos. Así que vamos a darle play para ver qué es lo que está haciendo. Para ver qué es lo que pasa. Ahí manipula, vuelve a hacer un retest, una segunda manipulación. Y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Justamente el precio ahora que ya manipuló genera la ruptura de este techito de acá, de este que tenemos, y a partir de eso me genera un nuevo order block, una nueva zona que es justamente la que yo tengo acá. A partir de acá, viendo que el mercado ya manipuló, nosotros podríamos esperar movimientos al alza que rompan este techo de acá y este techo de acá, porque tendría que producirse un movimiento de temporalidad mayor. Así que vamos a darle play y veremos qué es lo que hace el mercado. Ahí retestea la zona, otra vez otro retest, acá vuelve a retestear otra vez la zona y a partir de ahí comienza ya a subir directamente. Así que rompe primero estos techitos que había formado acá. Estos los rompe con este movimiento que tenemos ahí. Así que ya tenemos un cambio de estructura alcista. Y a partir de eso vamos a ver cómo continúa desarrollándose. Frena un poco, continúa subiendo y ahí termina de romper este máximo de acá. Así que justamente eso fue lo que pasó. Una manipulación luego de este doble suelo. Y una vez que ya ha manipulado este nuevo nivel válido, fue el que funcionó
para dar el movimiento de temporalidad mayor. Así que así pueden encontrar esta clase de patrones y estas manipulaciones que suelen ser muy comunes en el mercado. Aprovecho el espacio para contarles que hemos abierto una cantidad limitada de cupos totalmente gratis a nuestro entrenamiento sobre cómo iniciar a invertir en criptomonedas, que está valuado en $100. Vamos a estar dejando en la descripción de este video y en el primer comentario el enlace para que puedan ir a anotarse totalmente gratis mientras estas plazas estén disponibles. Y ahora sí, hasta acá hemos llegado, nos vemos en el siguiente video. Chao. Kick the man.